vamos a ver las repercusiones políticas de lo que ha ocurrido esta semana. Muchas cosas, en verdad. Esto es una telenovela en solo una semana. Estamos con Iván García Meyer, periodista y analista político, y con Fernando Tincopa, politólogo del Centro Uñac. Señores, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Omar. Y a ver, vamos con lo de Heiner Alvarado desde el punto de vista político, que es importante porque no estamos hablando de cualquier ministro. Estamos hablando de un ministro que hasta el día de hoy se mantuvo desde el primer día de gobierno, pasó de vivienda con todos los cuestionamientos. El presidente de la República pareciera que lo termina premiando porque lo pone en una cartera mucho más importante a nivel de presupuesto, como es el MTC. ¿Cuánto afecta políticamente esto a Pedro Castillo? Bueno, es un nuevo revés político para el Ejecutivo, sin duda, en lo general, y en lo particular es un duro golpe para Pedro Castillo. Heiner Alvarado, ciertamente, formaba parte del entorno cercano a Pedro Castillo, vinculado a este denominado grupo Los Chiclayanos, que evidentemente ha jugado un papel muy importante en actos de corrupción que, en opinión hipotética de la Fiscalía, tuvieron, digamos, responsabilidades muy marcadas y muy bien identificadas a través de colaboradores eficaces con Heiner Alvarado dentro de este circuito de corrupción en vivienda y construcción. Entonces, esto evidentemente ha tenido una traducción política hoy día en el Pleno del Congreso, más allá, ¿no?, de lo que ocurrió en la interpelación de días atrás. Es decir, creo que Heiner Alvarado está sentenciado políticamente, incluso antes de la interpelación, por toda esta exposición que hizo el Ministerio Público, en el que identifica a Heiner como lugarteniente de Pedro Castillo dentro de una presunta organización criminal en el sector vivienda y construcción. Sin embargo, es interesante ahí porque pese ya que Heiner Alvarado semanas atrás fue incluido en esta investigación como por ese, digamos, tema tan serio de ser parte de una organización criminal, Pedro Castillo decide mantenerlo. Fernando, ¿por qué? ¿Por qué insistir y no solo mantenerlo, sino premiarlo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Porque quizá sacarlo era admitir un error. Ponerlo en realidad fue parte de una estrategia inicial y sacarlo seguramente no estaba dentro de los planes iniciales. Cuando uno ve el perfil de Heiner Alvarado al inicio del gobierno, se da cuenta que la búsqueda en Google termina en la segunda hoja, porque el registro de los antecedentes de una persona que solamente tenía experiencia en gobiernos regionales como gerente público hacían pensar que las razones para su designación podrían ser otras. Castillo ha sostenido a muy pocas personas de confianza en cargos estratégicos. Y en el caso de Heiner Alvarado me parece igual más que evidente que su posición fue en ascenso y su salida no creo que vaya a representar un cambio o un giro completo dentro de esa cartera. Probablemente se vea más bien condicionado y obligado a poner a una persona de tan o mayor confianza para subsanar todas las cosas que podrían dejar vacíos entre los que la Fiscalía puede investigar y ahondar más dentro de esas dos carteras. Solamente para añadir o sumar a lo que ha dicho Fernando. Mira, es muy interesante los testimonios que ha recogido el Ministerio Público respecto de lo ocurrido en vivienda de construcción y saneamiento, con Heiner Alvarado a la cabeza. Y es que el denominado grupo Los Chiclayanos, donde están Alejandro Sánchez, el dueño de la Casa Zarratea, Salatiel Marrufo, que fue su jefe de gabinete de asesores, claro, Abel Cabrera, empresario que fue financista de la campaña de Pedro Castillo. Y quien ¿no?, recomienda a Heiner Alvarado para la vivienda. Ahí voy. Este grupo es el que coloca a Heiner en vivienda y construcción. Ojo, eso hay que subrayarlo. Es decir, como bien señalaba Fernando, si uno revisaba, digamos, la trayectoria profesional de Heiner, su experiencia, más allá de haber asesorado al municipio de Chachapoyas, donde también el alcalde está implicado ahora en estos circuitos de corrupción, Víctor Kulki. Entonces, lo que es importante aquí es que Heiner llega a esa cartera ministerial, vivienda y construcción, porque hay un grupo de interés que lo coloca, ¿no es cierto?, ahí, para obviamente los favorecimientos
y direccionamientos que hoy por hoy son materia de investigación en el Ministerio Público. Ahora, ¿no? pero esta semana la respuesta política del presidente de la República parece haber sido sumamente torpe en cuanto, no directamente a lo de Heydrich, vamos a ver cómo responde ahí, pero a las investigaciones en torno al equipo especial de la policía. Es decir, lo que vimos ha sido un papelón, perdónenme el calificativo, pero el hecho de tratar de sacar a Harvey Colchado con un memorándum, decir, no estábamos enterados, es falso, luego no es mi firma, no, que sí es tu firma. Es decir, papelón tras papelón, literalmente. pareció ¿no? un nivel de desesperación. Tal cual, pero aún más, la desesperación es evidencia falta de estrategia, por ejemplo, para comenzar a generar hostilidades dentro de la policía que van a ser muy difíciles de resolver en el corto plazo. No solamente las medidas simbólicas como la salida de varios comandos dentro de los desfiles de la policía, sino Así es. El no saberse dueño y con control suficiente del aparato policial y del que te investiga, te hace tomar medidas abruptas como esta, que a la larga, o en el corto plazo me parece incluso, van a terminar afectando la gestión de los ministros del Interior, porque los van a terminar comprometiendo en situaciones en las que políticamente van a tener que defender decisiones frente al Congreso y de nuevo va a propiciar escenarios de interpelación y futuras censuras. Bueno, ya en sí, para darte la palabra, Iván, ya la gestión de Willy Huerta nace pues manchada, nace a partir de la expulsión abrupta de Mariano González cuando conforma este equipo. Correcto. Y Willy Huerta, su primera acción no fue luchar contra la inseguridad ciudadana, su primera acción fue ir donde la fiscal de la Nación, Patricia pedirle la Benavides. cabeza de Colchado. Exacto, para decirle si podía cambiar o no Colchado. O sea, en realidad Willy Huerta inicia su gestión al frente de este sector con plomo bajo el ala. Pero yo creo que después de lo que ha ocurrido esta semana respecto de este memorándum, la respuesta que da el Mininter, digamos, horas después diciendo que no, que ese memorándum efectivamente no tiene ningún tipo de validez o que no surte ningún efecto legal respecto de lo que anunciaba el memorándum, y todo lo que sigue después, con las versiones que ha dado el que era jefe de Dijimín y el largo etcétera que hemos visto en pocos días, yo creo que Willy Huerta en estos momentos está más cerca de la censura que de continuar en el despacho de Corpac. Y no sé, ahí es entrar un poco a lo penal, pero no sé qué opina Fernando, Iván. No sé si ya el tema de la censura le preocupe tanto. Creo que tendría que empezar a preocuparse más por investigaciones penales, porque la fiscal Marita Barreto, cuando ocurre este hecho, fue bastante clara. Lo dijo aquí, en Todo se sabe. Dijo, bueno, aquí estamos frente a un acto de obstrucción a la justicia, frente a un acto de abuso de poder. Entonces, me imagino que eso preocupó mucho, al punto de que a la 1 de la mañana tienen que corregir lo que hicieron. Ha interpuesto una denuncia penal, si no entiendo mal, la fiscal Barreto por estas maniobras, ¿no?, que se desplegaron entre lunes y martes para tratar de sacar a Harvey Colchado de el equipo especial de apoyo al Ministerio Público, ¿no? Ahora, resulta interesante que un ministro acepte bajo esas condiciones un cargo como ese. La intuición haría pensar que incluso estaría dispuesto a aceptar el riesgo de enfrentarse directamente contra la Fiscalía y asumir los costos políticos y penales incluso que eso implique. Lo que yo creo es que dentro del gabinete existen varios, al menos 6 ministros que cumplen el perfil de defensores acérrimos del presidente y que despliegan estrategias que bien podrían rozar con lo legal, pero que son políticamente las estrategias que están sosteniendo al gobierno. Ese es un buen punto, porque claro, existen estos, y además ya con resolución ministerial, ¿no? No, y con nombre y apellido, porque son muy identificados, ¿no? Están muy identificados. Sabemos quiénes son. Chero, Salas, Torres, Sánchez, Betsy Chávez, me parece. Betsy Chávez también. Que son como el gabinete nuclear, ¿no? El los más grupo cercanos. 5, digamos. Yo diría que son los convocados para próximo premier, en caso Aníbal Torres caiga. Claro. Exacto. Están no me ahí, imagino evidentemente, en ese bolo, ¿no? Digamos. Claro. Pero, a ver, si hacemos las diferencias, no sé si ustedes lo ven así, no están necesariamente metidos en investigaciones o en problemas graves. Por ahí Félix Chero y Aníbal Torres, que parecía más el vuelto del Ministerio Público, que los ha incluido. Pero claro, son los voceros políticos, salen, pero no están cuestionados por temas penales, como sí Juan Silva, Heiner Alvarado, ahora Willy Huerta, ¿no? Hasta el momento ninguno de este llamado
o recientemente bautizado Grupo 5, tiene imputaciones penales del calibre o del peso que sí tiene Heiner Alvarado o el exministro Juan Silva, sin lugar a dudas. Bueno, eso les permite obviamente tener esta vocería, ¿no? Claro. Frente a la prensa y frente a la opinión pública. Pero de poco les sirve finalmente, porque mira, si vemos la votación del día de hoy en el Pleno del Congreso respecto de la censura de Heiner Alvarado, han habido 94 votos Sí, sí, claro. a favor de la censura y apenas 14 en contra. Y algo más, dos bancadas de izquierda claramente votaron a favor de censurar a Heiner Alvarado. Perú Libre, ¿no es cierto?, casi mayoritariamente. Y curiosamente Cambio Democrático, Juntos por el Perú, Sí. que también Se partió. votó por la censura. Es una suerte muy extraña de disidencia oficial, ¿no? O de oposición oficialista. Pero, digamos, y algo similar pasó con la elección de José Williams como presidente del Congreso. A ese punto quería llegar, me parece interesante, porque claro, a ver, eso tiene una acción previa, que fue la caída de Lady Camones en la presidencia del Congreso a partir del audio, y se vio mucho la estrategia política del Ejecutivo, que curiosamente les terminó saliendo de alguna manera bien. Sale el audio, sale la indignación el domingo compitiendo con los dominicales, el lunes sale... pues sale previamente Bermejo, el congresista Bermejo, anunciando el audio. Fue una estrategia que llevó a la caída de Lady Camones. Pero termina todo este juego con la elección de alguien una postura mucho más dura. ¿Cuánto le terminó explotando en la cara esto al gobierno? En el corto plazo era una acción que solamente tenía rédito inmediato para sacar a uno del bloque opositor y poner a otro. O sea, el costo a mediano plazo para el gobierno, me parece que importantes son dos. Ganarse un enemigo como César Acuña para lo que queda del periodo electoral, o lo que queda del periodo de gobierno mejor, es importantísimo. Sí. Y generar a un presidente del Congreso que no va a cambiar la postura pro vacancia, pero tiene menos pasivos que los anteriores presidentas del Congreso, y tiene una forma, digamos, más diplomática de llevar la confrontación. Yo no lo veo a él directamente, por ejemplo, cara a cara con el presidente discutiendo, sino desplegando a través de las bancadas la oposición pro vacancia hacia el gobierno. Y aún así me parece que el escenario de vacancia también es un escenario todavía no garantizado, muy lejano, aún cuando existan 97 votos, que son solamente la representación coyuntural de, digamos, elevar los costos del apoyo hacia el gobierno. El mensaje es de los congresistas hacia el presidente. El presidente verá esto y se preocupará, y eso tendrá efecto de volverse a acercar a generar las coaliciones individuales con los congresistas que les ha permitido al gobierno sostenerse hasta el momento. Ahora, Williams, como bien dice Fernando, creo que se va a manejar dentro del protocolo y de las formas. Sí. Tanto así que mañana se reúnen. Sí. ¿No? Y vamos a ver seguramente la foto, ¿no?, o las imágenes de los dos saludándose, y todo esto conducido desde los dos lados con mucha corrección y mucho respeto, porque Williams tiene ese formato, ¿no? Y no creo que se vaya a salir de ahí. Ahora, también cabe decir, porque es cierto, que Williams es un hombre que está claramente, digamos, no en el centro, está en la derecha. Sí, claro. Del escenario parlamentario. Y está a favor de la vacancia, además. Y está a favor de la vacancia y ha tenido posiciones, digamos, desde ese, digamos, hemisferio marcadamente derechista. No está en el centro, ¿no? Y conservador, claramente. Ahora, evidentemente, creo que tiene, sí, de pronto, mucho menos pasivos que Lady Camones, ¿no es cierto?, para poner el caso más reciente, y eso le permitirá a él moverse quizás con alguna corrección, digamos, dentro de la relación con el Ejecutivo, ¿no? Y ahora, Fernando, a ver, eso es importante, pero también lo que mencionaste, cargarse a un enemigo de la talla política de César Acuña. ¿Ah? Yo creo que va a ser incluso una confrontación mayor si es que Acuña no gana la elección de La Libertad. Va a estar con una sangre en el ojo, ¿no? Sí. Que no la gane. Yo no sé al final en qué ha quedado el tema, digamos, en el Jurado Nacional de Elecciones o en el Jurado Electoral Especial con respecto a la candidatura de Acuña, si se cerró o no se cerró. Pero me parece que ya no pueden impugnar hasta el 18, creo que ya está. Pero podrían, seguramente a través de algún mecanismo legal, interrumpirla. Sea como sea, la reducción
de la participación de Acuña electoralmente, o digamos el descrédito que podría tener, o la pérdida simplemente de la presidencia del Congreso, no va a ser dejado de lado. Y en algún momento en el que los intereses de este Parlamento con la cantidad de congresistas de APP sea menor al interés futuro en unas próximas elecciones provenientes de vacar al presidente, va a hacer que seguramente, incluso yo creo que estarían dispuestos, APP más que otras bancadas, a apostar por la llamada de convocatoria de elecciones generales. Sí. A diferencia de Fuerza Popular, por ejemplo. Sin, digamos, contradecir lo que dice Fernando, porque creo que finalmente se complementa. Creo que la presidencia de Williams sí va a tener, en términos de contenido, de agenda parlamentaria, sí va a tener claramente, porque finalmente eso pasa por, digamos, la decisiva cabeza de la mesa directiva del Congreso, va a tener ciertamente una orientación que va a ir en pos de aquellos objetivos, ¿no es cierto?, que este sector de derecha conservador tiene. Y, ojo, bancadas como la de Acuña, que han estado identificadas como parte de un centro parlamentario, muy voluble, muy maleable, ¿no?, van, creo yo, por lo que ha pasado, a inclinarse más hacia ese segmento o ese hemisferio de derecha, como que creo que Acuña ya debe estarlo calculando, ¿no? Muchísimas gracias para ambos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Interesante esta discusión de lo que va a ocurrir en las próximas semanas en términos políticos. También es importante. Iván García Meyer, periodista y analista político. Fernando Tincopa, politólogo del Centro Uña, que nos hemos pasado unos minutos. Pero, señora, nos reencontramos mañana, como siempre, ya viernes, fin de semana, minutos antes de las 8:30 de la noche, porque usted muy bien sabe que al final todo se sabe.